Buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan en una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy nos visita Raíces Violetas, asociación civil, y tenemos aquí a tres de las más importantes exponentes de esta asociación, quien la creó, en fin, y son tres psicólogas maravillosas. Tenemos a Victoria Shadal Núñez, a Pamela Alejandra Campos y Dayana Maribel Aranda, que nos irán compartiendo en cada bloque, nos irán compartiendo diferentes aspectos del tema que hoy nos trae aquí, que es de la discriminación al feminicidio. Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola Miroslava, muy buenas tardes. Como ya bien mencionaste, nosotras somos la Asociación Civil Raíces Violetas y el día de hoy pues estamos muy contentas de poder estar aquí, de crear estos espacios de información y de reflexión importantes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, ya, ahora que sí ya medio le sé, ahorita ya tenemos a dos videntes, a David, que anda ahí atrás, el tocayo del David de aquí, ya nos anda viendo, y Perritos Adoptables, que siempre nos acompaña y siempre nos hace preguntas. Ya saben, este es un espacio para que todos aprendamos juntos y construyamos juntos un mundo libre de discriminación. Pero sin más, vámonos de lleno al tema que nos ocupa. Y bueno, en este primer bloque queremos hablar de la voz que excluye y segrega. Y sobre todo me llamó mucho la atención que mencionaban dos conceptos que yo hace muy poquito tiempo, gracias al simposio que fui de ustedes, aprendí, que es el mansplaining y el mansinterrupting. Entonces, que es precisamente la voz que segrega y excluye. Entonces, podemos empezar con estos dos temas. Claro que sí, Miroslava. Pues bueno, sin duda hemos decidido titular este primer bloque como la voz que segrega y excluye, ya que más que hablar de estos dos conceptos a nivel académico, vamos a hablar de dos realidades. Y son realidades que vivimos las mujeres que no tienen nada que ver con el nivel socioeconómico, la clase social, ¿no? Absolutamente nada de ello. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el género. Entonces, vamos a hablar de estas dos realidades y cómo la misma lengua, ¿no? La misma creación de este concepto es a partir de la experiencia femenina, ¿no? De pronto hay mucha controversia con este tipo de conceptos porque dicen, bueno, ¿ahora qué se inventaron las feministas, ¿no? ¿Ahora qué concepto paranoico para que suene interesante se están inventando? Cuando son extraídos de realidades cotidianas en todos los espacios. Pero aquí, haciendo un pequeño paréntesis, ¿quién es mejor que ustedes, que son más expertas en estos temas, para decirnos que el feminismo no es antihombres? Al contrario, intenta construir un mundo de todos juntos, ¿no? ¿O me equivoco? No, por supuesto, ¿no? Intentamos la reivindicación de las mujeres en una discriminación y lucha histórica de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Y vemos cómo justamente estos conceptos son aproximadamente en el año 2008, ¿no? Hace un momento mencionabas, de pronto son un tanto desconocidos, ¿no? No nos acotamos muchos a ellos. Este concepto fue acuñado por una escritora estadounidense, que es Rebecca Solnit. Ella es escritora, ¿no? Estaba en una cena compartiendo con diversos amigos, incluso unos no tan conocidos, y entonces se levanta un hombre y comienza a tratar de explicarle el libro que ella misma había escrito. Okay. Y comienza, y él ni siquiera o se hizo o no sabía, ¿no? Pero comienza a tratar de explicarle y a corregirla, ¿no? Con este derecho de corregir. Mansplaining se conjuga de esta forma. Se divide en dos, man de inglés y explaining de explicación, ¿no? Entonces, se trata de esta manera o este fenómeno cuando un hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente, de manera paternalista, ¿no? Y con el objetivo de ridiculizar, amedrentar y minimizar a la mujer que en ese momento está hablando o está emitiendo alguna opinión. Entonces, vemos cómo este tipo de violencias son sutiles, pasan en un segundo, por ejemplo, ¿no? En una conversación en un segundo, y entonces viene este otro concepto que es el maninterrupting, y entonces
te interrumpo y además tengo el derecho de corregirte. Y es justamente como en este programa queremos partir de ese proceso de discriminación sutil, pasar por los tipos de discriminaciones y también en el acto último de discriminación y la mayor violencia hacia la mujer, como es el feminicidio. Entonces, vemos cómo, bueno, a partir de esta experiencia que tiene Rebecca Solnit al respecto, pues bueno, acuña a partir de un libro, ¿no?, que se llama Hombres que explican las cosas, ¿no? Y entonces este concepto comienza a difundirse, ¿no? Como te decía hace un momento, no tiene nada que ver con ningún tipo de espacio en específico, tiene que ver con el género, ¿no? De una manera condescendiente, es decir, es a partir de una amabilidad forzada, ¿no?, en donde es falsamente la manera en que yo tomo el derecho de explicarte, ¿no? Y esto no tiene que ver con una guerra de saberes, porque también entendemos y somos conscientes que podemos aprender de todas y de todos, ¿no?, que hay muchas cosas que aprender de las y los demás. Sin embargo, esto no se trata de a ver quién sabe más en su esencia. Como te comentaba, esto tiene que ver con ideologías machistas, patriarcales y sexistas que sustentan esta práctica sutil. En algunos estudios de feminismo mencionaban, bueno, ¿de qué se quejan las mujeres si ya están ya están en todos los espacios? Ya están en la política, en lo económico, ya están en lo social. Pero habrá que ver qué pasa cuando ya la mujer está ahí, porque su voz no es escuchada, ¿no? Porque su voz es eliminada, o tienen el hombre piensa irracionalmente que tiene este derecho a corregir a las mujeres por estas ideas machistas, ¿no? Cuando hablamos de ideas machistas, hablamos justamente de un pensamiento, yo añadiría, absurdo e irracional, de que el hombre es superior por cuestiones biológicas que la mujer. Entonces se basan en ideas de que la mujer no es inteligente, de que el hombre tiene que guiar y por ende siento el derecho de corregirte. En algunos estudios también importantes, ¿no?, mencionaban que las mujeres somos más interrumpidas que los hombres en todos los espacios y somos más corregidas aún y cuando la mujer en ese momento sea una especialista. Y no nos vayamos solo a niveles académicos. ¿Qué sucede cuando una ama de casa, por ejemplo, una mamá ama de casa, una mujer, quiere emitir una opinión política? Quiere postularse en una situación social. Dice, no, tú no sabes, ¿tú qué vas a aportar? Exacto. Lo tuyo es la casa. Exactamente, ¿no? Como si fuera tan fácil la casa, además, ¿no? Además, ¿no? Entonces, vienen todos estos ataques hacia las mujeres, ¿no?, en todos estos espacios. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto, del mansplaining, ¿no? Primeramente, hablamos que es violencia, ¿no?, es acoso, porque constantemente, ¿no? Yo creo que ahorita a todas las personas que nos escuchan, y me dirijo a las mujeres principalmente, piensen en algunas reuniones que han tenido, ¿no? Yo he estado con 4 o 5 hombres, ¿no?, y de plano estoy así, porque no me permiten hablar, o cuando quiero hablar soy interrumpida, ¿no? Y entonces esas violencias, ¿no?, se ven inmiscuidas ahí. Sí, o sutilmente dicen, no, lo que es que no está bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Me ha pasado, en foros altamente especializados de la propiedad intelectual, tristemente también nos pasa. La ventaja es que, bueno, por lo menos en AMPI, que es la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, sí queremos hacer un cambio, ya tenemos un comité de diversidad e inclusión. Entonces, para muchos hombres esto también es interesante, porque no se habían percatado que hacen este tipo de acciones y que es violento, y entonces al darles ahora sí que estas herramientas o decirles esto está pasando, hay muchos que favorablemente empiezan a ser más pausados. Yo creo que también, no sé, ustedes que son más expertas que yo en esto, viene desde la casa, ¿no? Porque si los papás se llevan de alguna manera así, que la mujer nunca habla, solo cocina, solo trapea, solo le atiende a toda la familia, ¿no? A esta situación que se da en muchas casas que a mí me parece terrible, que hasta que coman todos se sienta la señora a comer, o sea, y necesitas algo y se para, y híjole, que son violencias muy sutiles, pero las tenemos tan normalizadas que entonces no entendemos que son violencias. Dicen, ay, eres muy exagerada, ay, no te estarás imaginando cosas. Exactamente, se invisibiliza esta situación. ¿Y cuáles son las repercusiones
que vivimos las mujeres a partir de esta violencia también. ¿Qué es lo que pasa? Primeramente, viene una erosión en tu autoconcepto. ¿Por qué? Porque tu voz entonces no es validada o tiene que ser validada, ¿no? De pronto escuchamos a muchas mujeres que hablan y piden disculpas por hablar, ¿no? Incluso me ha sucedido, ¿no? O ¿por qué tenemos que validar esa voz, ¿no? Cuando la voz del hombre no necesita ser validada. Ellos a lo largo de la historia, reitero, no es una guerra de hombres contra mujeres, ¿no? Sin embargo, el hombre ha tenido la voz, el espacio, la expresión de ideas con toda la facilidad. Otro punto importante es que se impone el silencio y entonces la mujer merma su desenvolvimiento. Deja de ser creativa también al expresar. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser interrumpida y sabe que pues o la van a corregir, ¿no? Entonces vemos como esta intención de minimizar, de ridiculizar, tiene que ver con que el hombre piensa que tiene más fuerza y más conocimiento. Y lo trágico es que ya lo hacen de manera inconsciente. No tanto, ay, voy a fregar a mi compañera, que para mí es mensa o no sabe, sino lo hacen de una manera inconsciente, porque es su forma de ser de siempre, ¿no? Bueno, en el mundo de los abogados se supone que son más los hombres que las mujeres, ¿no? Hay inclusive historias de ciertas escuelas que los maestros les decían, ¿usted qué hace aquí? Váyase a cocinar, ¿no? A las mujeres. Y todavía en siglo XXI, ¿no? Y eso es muy trágico. Totalmente, ¿no? Y eso vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo empezamos de algo que es, entre comillas, lo voy a poner sutil, ¿no? Porque causa mucha incomodidad también, ¿no? Hasta un acto de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Esto que comentabas, bueno, se hace de manera inconsciente o no, al final y al cabo se hace, ¿no? Y la violencia histórica hacia las mujeres, pues bueno, la traemos cargando. Entonces, esta Rebecca Solnit en diversos libros y artículos menciona mucho esa importancia, ¿no? Y de las guerras que libramos las mujeres, primero para entrar a los espacios y después estar en los espacios verdaderamente, ¿no? Entonces, quiero también aprovechar este espacio para poder mencionar, bueno, ¿qué hacemos al respecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este concepto? El man interrumping, por supuesto, se conjuga de esta forma, man de hombre, interrumping, y es esta pues interrupción innecesaria del discurso de una mujer con fines, ¿no? De minimizar, ridiculizar y nuevamente con el derecho de pues apropiarse del espacio en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, puntos importantes, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Detén a quien está interrumpiendo. Deténlo. Pero se dice muy fácil, por pero supuesto. Cuando no vienes de una educación en donde inclusive todavía hoy en día se les habla de usted a los papás. ¿Cómo interrumpimos esa parte, ¿no? Tiene que ver con toda una deconstrucción. Punto importante, un lenguaje corporal asertivo, ¿no? Si de pronto miramos esta situación, eduquémonos en ello, ¿no? También. Quiero terminar, tenemos ya algunos minutos, con una frase de Rebecca Solnit en 2012 que habla al respecto. Dice, la mayoría de las mujeres pelean guerras en dos frentes. Uno para cualquiera que sea el tema y otro simplemente por el derecho a hablar, a tener ideas, a ser reconocida en posición de hechos y verdades, de tener valor o de ser un ser humano. Las cosas han mejorado, pero esta guerra no terminará en mi vida. Todavía estoy luchándola para mí, pero también para todas aquellas mujeres más jóvenes que tienen algo que decir. Y yo tengo la esperanza de que logren decirlo. Híjole, qué fuerte, qué bonito. Y sí, pues es poco a poco, ¿no? Con lo que desde el espacio en donde estemos también se me ocurre que si nosotros vemos que alguna compañera está siendo víctima de eso, pues de alguna manera poder, no sé, no interrumpir al otro, sino decir, oigan, a ver, estamos por turnos, ¿no? Por lo menos, ¿no? No necesariamente hacer una confrontación, pero sí, a ver, espérate, primero va uno y luego el otro, ¿no? Porque a veces hay mujeres que no pueden y tenemos que practicar más la sororidad entre nosotros. Exactamente. Que eso también luego nos hace falta, que me imagino que viene dentro de los temas que iremos tocando el día de hoy, pero qué importante empezar por
por visibilizar esto, ¿no? Y yo insisto, muchas veces es de manera inconsciente, porque así ha sido la construcción de nuestra educación machista, patriarcal, bla, 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 ¿no? Exactamente, Miroslava. Y bueno, lo bueno es que todavía tenemos futuro, ¿verdad? O sea, hay futuro concientizando esto y empezándolo a cambiar. Y de verdad, dentro de mi poco camino en esto del activismo, sí me he encontrado con hombres que sí quieren hacer un cambio, que sí entienden que el feminismo no es contra ellos, que al contrario es para que estemos todos en un mundo mucho mejor, porque además las mujeres tenemos muchísimo que seguir aportando. Totalmente. Y si nosotros tampoco estarían, como nosotros tampoco sin ellos, entonces bueno, pues vámonos entendiendo. Y bueno, con esto